A esta hora de la mañana tenemos ya en nuestros micrófonos al señor economista Diego Martínez, quien fue el gerente general del Banco Central del Ecuador y ahora ministro coordinador de la política económica del Ecuador. Buenos días, economista, bienvenido. Muy buenos días, Clever, Lenin, un saludo y un saludo también a la audiencia. Un placer estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí para beneficio de los oyentes de Huancavilca. Economista, una consulta así muy general. Se habla de una recuperación económica, aunque lenta, aunque tenua. ¿Usted podría decirle a los oyentes qué indicadores macroeconómicos se están recuperando de la misma? Muchas gracias. Sí, nosotros hemos dicho que hay tres elementos esenciales en la etapa actual que vive la economía ecuatoriana y también de cara a las elecciones que tenemos el día domingo. El primero es que en efecto tenemos una economía en recuperación. Los indicadores que dan cuenta de esto son, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto ya de los trimestres segundo y tercero del año 2016, que muestran ya por fin tasas positivas. Segundo, los depósitos que han crecido durante todo el año 2016, el crédito que empezó a recuperarse desde el segundo semestre del 2016, las ventas en el sistema comercial, en el sector comercial también se recuperaron, la recaudación tributaria que había caído prácticamente durante la primera parte del año empezó a recuperarse desde el mes de octubre. También el precio de petróleo, elemento fundamental, ahora estamos ya con un precio de petróleo por encima de los 43, 44 dólares por barril, cuando estuvimos el año pasado con precios de crudo por debajo de los 20 dólares, y también la afiliación al IES. Vemos también que el desempleo ya dejó de subir y por lo tanto se ha estabilizado, lo cual da cuenta de que la economía ecuatoriana se estabilizó y empieza una etapa de recuperación. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que esta etapa de recuperación la hemos logrado conseguir sin necesidad de recurrir a lo que antiguamente solía pasar en el país, que eran incrementos tarifarios a los servicios de la población, conocidos normalmente como los paquetazos. Es decir, el gobierno privilegió y tomó una decisión de no recurrir a ello para que la economía se estabilice. Lo que hicimos fueron tomar otras medidas que no afectan grandemente a la población. Y el tercer elemento, que creo que es el más importante, y es que más allá de todos estos elementos que he mencionado, creo que hay que hacer un balance de lo que se ha hecho en estos 10 años, y al hacer ese balance, los ecuatorianos tenemos que cuidar algo. Hemos conseguido muchas cosas, y hay que cuidar que el país no retroceda, hay que cuidar que no se eliminen servicios públicos, hay que cuidar que la economía vuelva a crecer a un ritmo sostenible como ha crecido en estos años, hay que lograr que sigan ganando cada vez más los trabajadores, los asalariados, y esas son las grandes cosas que la ciudadanía debe pensar al momento de tomar una decisión electoral. Son las 7:45. Economista Martínez, esta crisis, por ejemplo en Venezuela, esta depresión que tiene Brasil, que tiene Argentina, que tiene también México, países enormemente diferentes a Ecuador en lo económico, el tamaño de su economía. ¿De qué manera inciden sus problemas económicos con la economía ecuatoriana, teniendo en cuenta también el cambio de gobierno y de decisiones políticas de parte de los Estados Unidos? El mundo entero está atravesando desde hace varios años una etapa en la que crece muy lento. Hace poco, por ejemplo, el Fondo Monetario informaba que la estimación del crecimiento para toda América Latina iba a ser más baja de lo que habían anunciado incluso unos pocos meses atrás, por muchas razones. Hay una desaceleración de casi la principal economía mundial, que es la economía de China. Eso reduce la demanda de bienes de prácticamente todo el mundo. No hay todavía una total claridad de cuál es el rumbo que tome la economía norteamericana, y eso genera cierta inestabilidad en la economía a nivel mundial. Y eso también nos golpea a todos los países latinoamericanos. No obstante, la ventaja para el Ecuador es que
esos 2 años muy difíciles que pasamos en los años 2015 y 2016, porque se apreció muchísimo el dólar. Ustedes recordarán, el peso colombiano pasó de 1.800 a prácticamente 3.000 pesos por dólar. Se apreciaba también el dólar frente a la moneda peruana. Todo eso ya pasó. La caída de precio de crudo también ya pasó, ya es un fenómeno de hace 1 año y medio. Ahora estamos con precios bastante más altos. Hacen que la economía ecuatoriana pueda volver a tener tasas positivas, no como crecíamos en los años 2012, 2013 y 2014, pero ya retomar tasas de interés positivas. Por ejemplo, un dato para informarle a la ciudadanía, y es que entre los años 2007 y 2015, los 9 años que ya tenemos de estadísticas completas, la economía ecuatoriana creció al 3,9%. La pregunta natal que debemos hacernos es, bueno, ¿qué pasó en los 9 años anteriores al gobierno de Rafael Correa? Y entre el año 98 hasta el año 2006, 9 años anteriores al gobierno de Rafael Correa, la economía creció apenas al 3,2%. ¿Esto qué significa? Que en aquella época en la que fueron cuando más se aplicaron las políticas neoliberales, 98, 99, 2000, hasta el 2006, con gobiernos de los que algunos ahora son inclusive candidatos o eran ministros de algunos presidentes de aquella época, la economía creció 3,2%. Pero con Rafael Correa, pese que hemos enfrentado 2 crisis internacionales, la del 2009 y la del 2015-2016, hemos crecido al 3,9%. Eso quiere decir que hemos crecido más, hemos crecido mejor. Y esos son los elementos que hay que tener en cuenta, porque el Ecuador está en una muy buena situación en el momento actual para enfrentar este tipo de coyunturas. Hemos invertido mucho, se ha acumulado mucho capital en la economía ecuatoriana, hay mucha infraestructura y eso hace que seamos un país más fuerte para enfrentar cualquier tipo de vicisitud que viene desde el exterior. 7:49, Lenín. Sí, saludamos al ministro coordinador desde la ciudad de Guayaquil y quiero consultarle cómo con esta tasa de crecimiento tan alta resulta que la evolución del desempleo nos indica, datos del INEC, que en diciembre del 2007 era de 5 puntos y en diciembre del 2016 es de 5,2. ¿Por qué el crecimiento del país no redunda en un crecimiento del empleo o en una reducción del desempleo? Economista, buen día. A ver, a partir del año 2007 se hizo un cambio metodológico y el cambio metodológico se hizo para ajustar algunos de los indicadores de empleo que no estaban siendo bien considerados. Por ejemplo, en el año 2003, con la antigua metodología, teníamos un desempleo del 9,3%, el cual había reducido aproximadamente al 6% en el año 2007. Luego se ajustó la serie y en el año 2008 el desempleo estuvo en el 5,95, es decir, prácticamente en el 6%. Desde entonces, el año más alto que tuvimos de desempleo fue el año 2009, consecuencia de la crisis internacional, en la que llegó al 6,4%. Y desde entonces el desempleo empezó a caer continuamente y llegamos a una cifra muy, muy baja, que fue en el año 2014 del 3,8% de desempleo. 3,8%. A partir de entonces empezaron los 2 años difíciles del 2015 y 2016 y el desempleo subió hasta el 5,7% en marzo del 2016 y de ahí empezó a bajar nuevamente y ahora estamos en 5,2%. Entonces, si uno compara la tasa de desempleo que tenía el presidente Correa cuando recibió el gobierno, que era del 6%, y ahora, cuando deja el gobierno, que es del 5,2%, podemos asegurar que durante estos años se ha trabajado en función de, primero, mantener tasas razonables, bajas de desempleo, y que jamás hemos vuelto a superar esas cifras que teníamos justamente en la década anterior. Reitero, por ejemplo, en el año 2000 la tasa de desempleo con la antigua metodología era el 7%, en el año 2001 el 8%, en el año 2003 el 9%. Es decir, bajo ese punto de vista la economía ecuatoriana, como ya mencioné anteriormente, creció más. Eso es un dato que nadie lo puede negar. Segundo, creció mejor, porque pese a que hemos enfrentado 2 contingentes internacionales de crisis internacional muy fuerte en el 2008, 2009 y en el 2015-2016, las tasas de desempleo jamás han vuelto a ser aquello a lo que estábamos acostumbrados los ecuatorianos, en las que veíamos tasas de hasta 2 dígitos o como del 14% que fue, por ejemplo, en el año
en el año 1999. La economía ecuatoriana sí ha generado empleo, ha generado mucho más empleo porque la tasa se ha mantenido, pero somos muchos más los ecuatorianos que trabajamos. La cantidad de personas, lo que se denomina población. ¿Qué tipo de trabajo es el que tienen los ecuatorianos economistas? Porque volvemos nuevamente a las cifras del INEC y vemos que apenas un 41.2% de las personas que trabajan tienen un empleo adecuado, como lo llaman de acuerdo a los cambios metodológicos que usted señala se han realizado durante estos 10 años. La tasa de subempleo también es más alta. Resulta que la tasa de otro empleo no pleno, que no está muy claro qué significa, pero definitivamente no es empleo pleno, también hay más personas con este trabajo que no es empleo pleno, pues, y el desempleo está aquí en 8.4, de acuerdo a la última cifra que se señala. Entonces, ¿por qué no se evidencia? ¿Por qué no hay una correlación entre este crecimiento que ustedes señalan y dicen que es innegable, no se compadece con esta otra cifra? ¿Qué pasa? Hay ciudades en las que sí ha habido un incremento, como por ejemplo las ciudades de Guayaquil, que son la ciudad de Guayaquil, o otras ciudades como Ambato, en las que ha habido incrementos, pero en el análisis a nivel nacional, lo que uno tiene que ser completamente objetivo y decir las cosas como son. Las tasas de desempleo que se han dado y se han registrado durante estos 10 años oscilan entre el 6 y el 3%, 3,8%. Actualmente estamos en 5,2%. Hemos tenido en estos últimos 2 años un incremento, pero la diferencia ha sido que, pese a la difícil situación económica, por ejemplo, ha aumentado un poco el subempleo, eso es cierto, ha aumentado también hasta marzo del 2016, aumentó el desempleo y de ahí empezó nuevamente a bajar, y todo esto lo hemos conseguido sin aquello que era lo normal en la economía ecuatoriana, que eran incrementos de pobreza y desigualdad. Esas son cosas que no han ocurrido gracias a que hemos aplicado una política que justamente privilegia evitar esos fenómenos. No quiere decir que no hay dificultades, evidentemente, nadie ha dicho que no, pero esas dificultades son mucho más fáciles ahora de superar, dadas las características que tiene la economía ecuatoriana. Uno de los puntos elementales para esto, para juzgar cómo ha crecido la economía ecuatoriana y cómo se ha privilegiado también la situación básicamente de los trabajadores, es el ingreso per cápita que ahora tenemos. Mire, si usted compara, por ejemplo, el ingreso per cápita que teníamos los ecuatorianos en el año 2006, un año antes de que asumiera el presidente Correa, el ingreso per cápita anual de los ecuatorianos era 3.500, eso es dividir el Producto Interno Bruto entre la población. ¿Cuántos dólares producíamos los ecuatorianos en el año 2006? Y eran 3.500 dólares. Actualmente, al año 2016, el ingreso per cápita son 4.200 dólares. Eso quiere decir que pese a que la población ha crecido, porque ha crecido durante esos 10 años, el ingreso, la cantidad de producto que se genera por cada ecuatoriano en la economía ecuatoriana es mayor. Ha crecido aproximadamente en un 18% durante estos últimos años. Economista, una precisión. ¿Usted dijo 4.200 dólares de ingreso per cápita? En valores reales, 4.200 dólares, y en valores nominales son 5.800 dólares. 5.800, porque yo lo escuchaba al presidente Rafael Correa decir en una entrevista el pasado lunes, si no me equivoco, que el ingreso era de 6.000 dólares, y hacía un cálculo bastante interesante, ¿eh? Decía 6.000 dividido para 12, 600 por 4 integrantes de una familia, 2.400 dólares mensuales, y caramba, eso llamaba mucho la atención. Que son las cifras nominales, eso es correcto, son casi 6.000 dólares corrientes del año en valores y en precios del año 2016, pero para hacer comparaciones intertemporales, usted sabe, se compara para aislar el efecto de los precios, se lleva a un precio base de un mismo año todo, y ese es el análisis que yo le decía, ha subido en precios reales de 3.500 a casi 4.200. Ese es el incremento que hemos tenido en el ingreso los ecuatorianos. Pero también otros temas importantes. Mire, hemos pasado 2 años muy, muy difíciles. Y hemos sido bien honestos con la población, al menos yo siempre que he tenido entrevistas con ustedes les he dicho, fueron años sumamente complicados. De los más complicados no solamente de los 30 o 50 últimos años, probablemente el más complicado desde 1949. Así fue de difícil lo que pasamos en el 2015 y 2016. Y pese a eso, aplicamos una política que nos permitió que ni la pobreza aumente, ni la desigualdad aumente, y que más bien la capacidad de los ecuatorianos de consumir se mantenga prácticamente intacta. No significa que no haya habido casos en los que haya desempleo, por supuesto que no, nadie ha dicho que eso no ha ocurrido, pero
en general la economía ecuatoriana ha logrado mantenerse. Por ejemplo, otro dato importante, el salario real promedio. El salario real es cuánto representa el salario básico en precios constantes durante estos años. En el año 2006, el salario real promedio era $265. El salario real promedio al cierre del 2016 es de $400. Esa es la diferencia. Durante el periodo entre el 2000 y el 2006, el salario real crecía apenas a un 26%. Durante el periodo del presidente Correa, el salario real creció aproximadamente al 48%, casi el doble. 7:57, economista Diego Martínez, para ir cerrando esta entrevista muy interesante, valdría decirle al público oyente, ¿no? Si crecimos en estos 10 últimos años con el gobierno de Alianza País en un 3.9% y en los 9 años anteriores 3.2, 3.3%. Y siguió el precio del barril de petróleo, por ejemplo, que antes nunca había llegado a promedios de 90, de $100. El precio de petróleo tuvo una incidencia importante, pero cuando analizamos la incidencia del precio de petróleo hay que ser muy objetivos en la forma en la que se hace ese análisis. Suele decir algunos analistas por ahí que este gobierno tuvo el precio de petróleo más alto de la historia, pero eso no es toda la verdad. Si bien el precio de crudo estuvo en algunos meses de los años 2013 y 2014 por encima de los $80 por barril, $80 en el 2013 y 2014 no es lo mismo que $80 en los años, por ejemplo, 71 y 72. Entonces, se aísla el efecto precios y se tiene que hacer una comparación. La comparación correcta es decir, a ver, ¿cuántos ecuatorianos habíamos en los años 2013, 2014, 2015 y 2016? Que estamos prácticamente 16,5 millones de ecuatorianos. ¿Y cuántos ecuatorianos había, por ejemplo, en los años 70 o en los años 80? Aproximadamente la mitad de ecuatorianos. Entonces lo que hay que hacer es dividir el ingreso que recibía el Ecuador en aquella época para el número de ecuatorianos de aquella época y el ingreso que hemos recibido en estos años para el número de ecuatorianos en esta época y ver a cómo nos sale. Y si hacemos esa división, que es ver cuánto ingreso de petróleo hay por cada ecuatoriano, podemos ver que entre los 70 y el año 2000 de Correa, por cada año, cada ecuatoriano recibía aproximadamente de ingreso petrolero $308. Esa es la historia desde los 70 hasta el 2006. Cada ecuatoriano anualmente recibía aproximadamente $308. Desde el año 2007 hasta el año 2015, cada ecuatoriano ha recibido anualmente, en promedio, apenas $290. Es decir, el ingreso que hemos tenido estos años, si bien es importante y se lo ha utilizado haciendo que la economía crezca más, que haya más infraestructura que nunca antes, ha sido menor. La diferencia está en que este ingreso petrolero que hemos utilizado en estos años nos ha servido para lograr los siguientes objetivos. Primero, la economía ha crecido mejor. Segundo, el ingreso de los ecuatorianos ahora es mucho más alto que hace una década. Tercero, se ha hecho muchísima inversión y la economía ecuatoriana queda con más stock de capital, infraestructura en general, que lo que teníamos hace 10 años. También se redujo la pobreza y se redujo la desigualdad. Se incrementó muchísimo los servicios sociales, cosa que hace 10 años no existía. Y se aumentó el poder adquisitivo de absolutamente todos los ecuatorianos. Desde ese punto de vista, entonces, el mensaje es, hemos hecho muchas cosas bien este año, ha habido cosas que seguramente podría haberse hecho mejor, pero lo importante es que los ecuatorianos al momento de tomar una decisión electoral piensen en que quien quiera que sea presidente tiene que garantizarnos a los ecuatorianos no dar pasos hacia atrás, no perder lo que se ha obtenido, no ir hacia una economía en la que otra vez pierdan los trabajadores, en la que se eliminen servicios sociales, porque la economía ecuatoriana puede crecer bien, lo hemos demostrado, puede crecer mejor y siempre pensando en las mayorías. Un minuto, en 30 segundos, economista Diego Martínez. ¿Hay espacio todavía para emitir bonos y salir al mercado internacional? Hay espacio porque la economía ecuatoriana es muy saludable. Aquí hay un tema, aprovechando la pregunta que ustedes me hacen. Miren, hay gente que ha querido poner la idea de que la economía ecuatoriana, que actualmente tiene 39% de deuda,
de saldo de deuda agregada sobre Producto Interno Bruto, está sobreendeudada. Hagamos un simple ejercicio estadístico. Cuando más se endeudó la economía ecuatoriana fue en los años, primera mitad de los años 80, cuando gobernaba Osvaldo Hurtado y cuando gobernaba León Febres Cordero. Ahí los niveles de endeudamiento estaban por encima del 80% del PIB. Ahora es 39%. Entonces no es que la economía ecuatoriana está sobreendeudada. En el gobierno de Rodrigo Borja, el nivel de endeudamiento era 79%, 76% en promedio. En el gobierno de Durán Ballén, 65%. En el gobierno de Bucaram, 55%. En el gobierno de Alarcón, 52%. En el gobierno de Maguad, el nivel de deuda era del 70.7%. Y desde ahí empezó a bajar, y el punto más bajo fue en el año 2009, gobierno del presidente Correa, cuando llegó al 16%. Actualmente está en el 39%, así que si lo comparamos incluso con la primera mitad de los años 2000, que estaba en un promedio del 38%, el nivel de deuda de la economía ecuatoriana es completamente sostenible, no se puede comparar bajo ningún punto de vista con, por ejemplo, el nivel promedio de América Latina, que es del 40%, con países como Argentina, que tienen deuda del 53%, Colombia, por ejemplo, que tiene un nivel de deuda del 50%. El Ecuador está en el 39%, así que yo creo que hay mucho espacio, se han hecho las cosas de manera responsable. Lo peor que podríamos haber hecho en estos últimos 2 años tan difíciles era hacer que la economía ecuatoriana se contraiga demasiado. Hemos evitado eso y queda un terreno fructífero para que el próximo gobierno, el que sea, retome una economía sólida, fortalecida, con muchas más oportunidades para todos de lo que ni siquiera nos hubiéramos podido imaginar hace 10 años. Quiero invitar para una próxima entrevista de economista para que le explique a los oyentes de Huancavelica cuál va a ser el impacto o cuál va a ser, pues indudablemente, yo diría el beneficio que va a tener la economía ecuatoriana y particularmente el sector público cuando ya estamos concesionando, por ejemplo, las carreteras. Varios elementos, algunas ventajas, son temas un poquito largos de explicar, pero con mucho gusto podremos asistir y cuando ustedes lo requieran, y decir simplemente sobre este tema último que usted me menciona, que la economía ecuatoriana está en una etapa diferente. Hemos durante estos 10 años construido un montón de cosas que no existían, un montón de cosas que no había en el país, y ahora es un momento distinto en el que la economía tiene tanta solidez en infraestructura y demás. Hay muchas cosas que mejorar, por supuesto, nadie ha dicho que no, pero en el que el rol del sector privado tiene que ser ya diferente. Tiene que ser diferente porque ahora sí, el sector privado cuenta con cosas que jamás se imaginó que iba a poder tener. Están sentadas las bases para un sector privado competitivo. Está ya también en manos del sector privado tomar las decisiones y apostar por su país. Dejar de sacar plata al extranjero, trabajar con su dinero aquí en el país, hacer producir los dólares, contratar mano de obra ecuatoriana y pensar que si nos va bien a los ecuatorianos es porque nos va bien a todos. Y ese es el mensaje que todos los ecuatorianos deberíamos tener siempre en nuestra cabeza, que nos vaya bien a todos, absolutamente a todos. Muy bien, gracias, economista Diego Martínez.